clase que vamos a ver en este video son medidas de tendencia central para datos agrupados y medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central para datos agrupados corresponden a valores que generalmente se ubican en la parte central de un conjunto de datos. Las más comunes son la moda, la media y la mediana. Los datos agrupados se utilizan cuando los valores de la variable son muchos. Conviene agrupar los datos en clase para así realizar un buen análisis o interpretación de ellos. Para trabajar mejor este tema lo haremos por medio de un ejemplo. Tenemos la primera tabla donde tenemos las horas 55,60, 60,65, todas están distribuidas con una amplitud de 5. La segunda columna, que es la marca de clase, que es la semisuma de las clases. La tercera, que es la frecuencia absoluta, la cuarta, que es la frecuencia absoluta acumulada, y la quinta, que es el producto de las marcas de clase por la frecuencia. Determinamos esta para encontrar la media aritmética. La media aritmética es la semisuma de las marcas de clase por la frecuencia sobre el número total de datos. 9.375 entre 130 y nos da 72.11 horas, que es el promedio de las horas trabajadas. La mediana es una medida de posición. Posición es igual a 130 sobre 2 igual 65. La posición la buscamos en la frecuencia absoluta acumulada. Cuando no está, buscamos el siguiente número 65, que en este caso es 93. Entonces, para encontrar la mediana utilizamos la siguiente fórmula. Límite inferior más amplitud, factor de la posición, menos f sub i menos 1 sobre f sub i. Sacando los datos tenemos el límite inferior, que es 70. La amplitud, que viene siendo 5 porque es la diferencia de los dos límites. F sub i menos 1, que es el dato anterior a 93, que es 43. Y F sub i, que es la frecuencia absoluta, que es 50. Y la posición 65. Reemplazando todos los datos obtenemos lo que es la mediana. La moda es el término que más se repite. Se busca en la frecuencia absoluta mayor. En datos agrupados utilizamos la fórmula. M sub 0 va a ser igual al límite inferior más la amplitud factor de F sub i menos F sub i menos 1 sobre F sub i menos F sub i menos 1 más F sub i menos F sub i más 1. En este ejemplo, la frecuencia absoluta mayor es 50. Aquí coincidió en la misma casilla y se llama clase modal. L sub i, que es el límite inferior, 70. La amplitud, que es 5. La frecuencia absoluta, que es 50. Y la frecuencia absoluta anterior a 50 es 20. Y la posterior es 17. Reemplazando tenemos 70 más 5 factor de 50 menos 20 sobre 50 menos 20 más 50 menos 17. Efectuando toda la operación obtenemos así la moda. Veamos las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son parámetros que miden la separación de los datos con respecto a la media. Tenemos el rango, la desviación media, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Analicemos la tabla de las edades de personas. La primera columna, que tenemos las clases, la frecuencia absoluta, las marcas de clase, el producto de la frecuencia por la marca de clase, la diferencia del valor absoluto de la marca de clase con la media aritmética, el producto de la frecuencia absoluta por la diferencia de la marca de clase y la media aritmética, y el producto de la frecuencia por el cuadrado de la diferencia de la marca de clase por la media aritmética. Para determinar las medidas de dispersión, lo primero que tenemos que encontrar es la media aritmética, que es igual a la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta por las marcas de clase sobre el número total de datos. En este caso nos da 21,8. Continuando tenemos, el rango es igual al dato mayor menos el menor. 40 menos 10 nos da 30. La desviación media es igual a la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta por el valor absoluto de la marca de clase menos la media aritmética sobre el número total de datos. Y nos da 6.45. La varianza es igual a la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta por el cuadrado de la diferencia de la marca de clase y la media aritmética sobre el número total de datos. Y nos da 55.28. La desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Nos da 7.43. Y el coeficiente de variación, que es el cociente entre la desviación típica y la media aritmética, y nos da 0.34. Finalizando con la actividad,
Número 3. Nos piden determinar la medida de tendencia central con datos agrupados y medidas de dispersión en la siguiente tabla, donde nos dan la clase y la frecuencia absoluta. Para que no haya equivocación, haremos una tabla similar a la de la página 13 para encontrar las medidas de tendencia central, que son la moda, la mediana y la media, con datos agrupados. Y nos vamos a la página 16 y hacemos la otra tabla similar a esa para encontrar las medidas de dispersión, que son el rango, la desviación media, la varianza, la desviación típica y coeficiente de variación, sin olvidarnos de encontrar primero la media aritmética.